La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 hasta el verso 17. Recalcando, segundo de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 17. En este pasaje nos habla de un rey llamado Manasés. Manasés llegó a ser un rey, pero este rey llegó a ser tan malvado, dejó a Dios, se entregó a la idolatría, también se entregó a la hechicería, se corrompió de una forma terrible y espantosa. De esto hablaremos por el espacio de estos minutos que tenemos. Recuerde, la cizaña que venimos hablando hoy se llama la cizaña de la idolatría sembrada en el corazón y en la mente, en el alma del hombre que deja a Dios. El que no cree en el poder de la grandeza de Dios, cree en dioses hechos por las manos de los hombres. ¿Cuáles son las consecuencias de alejarse de Dios y las consecuencias de haber adquirido un Dios que no es Dios? La Biblia nos dice en segundo de Crónicas 33:1 que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, gobernó por 55 años en Jerusalén. Comenzó bien jovencito de 12 años, era un niño. Y al comenzar a reinar, él hizo lo que no le agradaba al Señor, cometió los terribles pecados que cometían las otras naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los famosos israelitas. Por lo tanto, Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas. Él se dio cuenta que en aquellas colinas habían santuarios, no a Dios al Todopoderoso, sino a los ídolos, a las estatuas. Y entonces comenzó este rey a reconstruirlos sobre aquellas mismas colinas que su padre Ezequías había destruido. También construyó altares para los Baales e hizo las estatuas de acera. Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo. Este rey se entregó el 100% a la idolatría, dejando los estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios. No le importó. Dejó el pacto de Dios para con sus padres. No quiso oír el consejo de Dios por un tiempo. No le fue bien. La Biblia dice en el versículo 4 que él construyó altares en honor a dioses falsos en el templo. Aún en el templo cristiano, donde se adoraba al Dios grande y poderoso y glorioso, no respetó, decidió construir un altar en honor a los dioses falsos en aquel templo santo de Dios. Y en aquel lugar que el Señor menciona cuando dijo, yo pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. No respetó la decisión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se creía el rey la mamá de Tarzán, sin saber que estaba metiéndose en un serio problema. Manasés construyó altares también para las estrellas del cielo en el atrio del templo del Señor. Aparte de eso, según el verso 6, dice también
que sacrificó a su propio hijo, lo quemó en el valle de Ben Hinnom, practicando la magia, la adivinación y la hechicería. Escuche, este hombre, una vez que llega al poder, una vez que este hombre llega al poder, llega al trono del pueblo de Dios, se corrompe de una forma terrible, que sacrificó su propio hijo, lo quemó en el valle de Ben Hinnom. Qué triste llegar al extremo de amar tanto un Dios que no es Dios y sacrificar su propia descendencia, su propio hijo. Y además el hombre decidió aventarse a la magia. Él quería ser un rey victorioso sobre todos los demás pueblos. Por lo tanto, se aventó a la magia, a la adivinación y a la hechicería. Como la mayor parte de los gobiernos del mundo hacen pacto, hacen pacto con el mismo diablo y tratan la manera, el 100% de ser vencedores a través de estos poderes, pero se dan en los dientes porque Dios los abandona, no está con ellos y los deja perecer en una situación adversa y terrible. Dios los abandona porque ellos no tomaron en cuenta a Dios. Dice la Biblia que Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor, que provocó el enojo al Dios Todopoderoso. Lo enojó tanto. El Dios que pone y quita reyes está enojado con Manasés. Manasés ciertamente se apartó de Dios. No quería saber de Dios. Tenía ciertamente el testimonio de sus antepasados fieles, familiares que sirvieron a Dios con integridad. Pero eso no le importó. Lo que le importaba era hacer su propio capricho y no la voluntad de Dios. Además, Manasés puso en el templo de Dios una estatua de un ídolo que había hecho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: he elegido a Jerusalén dentro de Israel, pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Pero Manasés no le importó reverenciar el nombre de Dios y no le importó tampoco la presencia de Dios. Y entonces vemos en el capítulo 33, verso 8: yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. En otras palabras, primero le dice en el verso 7 que Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: elegido a Jerusalén, lo he elegido de entre Israel. Además de elegirlo, pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Dios está dispuesto a mantener su palabra. Y yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les he mandado, toda la ley, estatutos y mandamientos que les di por medio de Moisés. Pero ¿qué pasa? Manasés hizo hacer a Judá y a los habitantes de Jerusalén peores maldades. Eso es el corazón pervertido, el corazón descarriado, el corazón idólatra, el corazón dado a la adivinación, a la hechicería. No hay rectitud en su forma de pensar, en su forma de actuar. El corazón no es recto. El corazón es un corazón pervertido, blasfemo, un corazón apartado de Dios
y engañado. Entonces, la palabra del Señor dice claramente que Manasés hizo hacer a Judá y a los habitantes de Jerusalén peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. Entonces, Manasés los llevó paso a paso a enojar a Dios y a volcarse el pueblo contra Dios. Y por eso Dios se enojó. El Señor le advirtió a Manasés y a su pueblo, pero dice la Biblia, y no le hicieron caso a Dios. Así se encuentran millones de almas idólatras. Dios les manda predicadores a sus casas. Hasta han puesto un rótulo aquí, nosotros somos de tal religión. No quieren escuchar el consejo de Dios. No quieren oír las advertencias de Dios. ¿Y cómo están sus hijos? Todos tatuados, en caminos perversos, robando, matando y arrastrando a cuantos se encuentran en el camino, estafando y robando por todos lados. La situación porque no quieren oír el consejo de Dios. Segundo de Crónicas 33:10, el Señor les advirtió, mas el pueblo con el rey no quisieron obedecerle. Debido a eso el Señor hizo que los comandantes del ejército de Siria invadieran el país. Le dio poder a los enemigos, a los ejércitos enemigos, para que invadieran el país. Y escuche lo que le pasó a Manasés por confiar en la idolatría y en los demonios, en poner su confianza en los adivinos, en los agoreros, en los brujos. ¿Cuál fue el resultado? Dice la Biblia que fue invadido y ellos capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Así llevaron a ese rey. Pero cuando este hombre se ve completamente de que hay ciertamente todo en contra de su propia vida, sabe que Dios se ha indignado contra de él y contra el pueblo que él comandaba. Yo quiero que usted sepa, querido televidente, que por grande y terrible y espantoso que sea el pecado, si el hombre reconoce su error, su maldad, sus abominaciones, las confiesa a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Pero cuando se vio en semejante situación tan angustiosa, rogó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Entonces Manasés oró a Dios, él atendió su súplica, le permitió volver a Jerusalén, volver a gobernar. Así fue como Manasés comprendió que el Señor es Dios y que no son sus ídolos ni los demonios que pueden ayudarle a la gente. ¿Cuántos consultan a los demonios? ¿Y quiénes lo hacen? Los que adoran a dioses falsos, a los que se persignan enfrente de imágenes que no son dioses, nada más figuras, fotos. Y dice Dios en su palabra que después de todo esto Manasés construyó muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gihón en el valle hasta la puerta principal. Esto da a entender que el hombre comenzó a prosperar. Dios lo comenzó a prosperar desde el día que este hombre se arrepintió. Desde el día que ese hombre decidió volver a Dios. Queridos televidentes,
Probablemente por ser un idólatra se estás perdiendo tu negocio. Tienes muchos dioses ahí que les has prendido candela, te has persignado, les has llorado, pero tu negocio va de mal a peor. Aparte esas cosas y ven al Señor Jesucristo. Él va a perdonar tu pecado, Él va a restaurar tu vida, la vida de tu cónyuge. Porque algunos de ustedes también no solamente están perdiendo el negocio, también al cónyuge, perdiendo a sus hijos por causa de confiar en dioses que no son dioses. Recuerde que esa es cizaña sembrada en el corazón y en la mente del ser humano que le ha dado la espalda a Dios, que no quiere nada con Dios, pero quieres que Dios te prospere, haz lo que hizo Manasés. Manasés reconoció que se había apartado de Dios, reconoció que había hecho lo malo y que había llevado al pueblo al fracaso. Pero cuando éste se arrepiente, Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo bendice. Entonces, cuán importante es regresarse a Dios. Note lo que dice la Biblia, que Manasés oró a Dios y él atendió su súplica, le permitió volver a Jerusalén y le volvió a permitir gobernar, así como Manasés comprendió que el Señor es Dios. Amigo televidente, no existe más Dios que el creador de todas las cosas. ¿Qué sucede después que Manasés se vuelve a Dios? Dios lo restaura, lo trae del cautiverio y lo pone al trono de regreso. Es que Dios lo que está pidiendo del hombre es que se humille, es que confiese su pecado, reconozca que el camino que ha tomado está equivocado y que está adorando dioses que no pueden salvarlo, no pueden limpiarlo, no pueden prosperar su camino. Pero cuando Manasés se vuelve, Dios lo restaura. Entonces, qué importante es entender la gracia y el poder y la majestad de Dios. Cuando usted el 100% ama y sirve a Dios con integridad, usted será prosperado, bendecido todo el tiempo. Ahora bien, después de todo esto, Manasés construyó, como decíamos, una muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además, puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Es que cuando los reyes, los gobernantes se vuelven a Dios, Dios los hace prosperar. Pero cuando le dan la espalda a Dios, Dios le da la espalda también a su reino y le da la espalda al pueblo que gobiernan. Qué triste y qué lamentable es cuando usted no toma en cuenta a Dios. Pero maravillosamente es cuando usted reconoce que el camino que ha tomado es un camino que no es correcto, que no agrada a Dios, pero se vuelve de ahí al camino correcto. Es ahí cuando usted comienza a ser bendecido. Dios lo perdona, Dios lo limpia, Dios lo lava completamente y lo lleva a la victoria más excelsa, a la victoria más gloriosa. Esa victoria solamente la da Jesucristo, nadie más. La Biblia dice también que Manasés, ya una vez restaurado espiritualmente, también quitó del templo del Señor los dioses extranjeros, los ídolos y todos los altares que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Porque dijo, realmente estos no son dioses, no me pudieron salvar, por ellos me fui a la quiebra, fui capturado, fui llevado lejos en cautiverio.
Pero Dios me trajo, Dios me restauró, me dio vida, me dio esperanza, me dio otra vez el poder, la autoridad de ser rey en su pueblo. Amado televidente, ¿quiere usted ser prosperado? Vólquese a Dios y sirva a Dios con integridad de corazón. En Segundo de Reyes 33:16, después reparó el altar del Señor, presentó él ofrendas para festejar y ofrendas de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Antes no lo hacía. Antes incitaba al pueblo a adorar dioses que no son dioses, pero ahora que ha sido restaurado, que ha sido perdonado, puesto en el trono, él está viendo el respaldo de Dios. Y entonces ahora tiene el poder y la capacidad de decirle al pueblo, sirvamos a Dios, al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo que había sido ya arrastrado por el engaño de su propia boca? Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios sobre las colinas, aunque los ofrecía solo al Señor su Dios. Pero de todos modos, estaban en los lugares equivocados. El resto de los hechos de Manasés, incluso la oración que hizo a Dios y las palabras de los videntes, es decir, de los profetas, que le advirtieron en el nombre del Señor Dios de Israel, están en las crónicas también de los reyes. Dios respondió ciertamente a la oración que hizo este hombre. Todo lo que tiene que ver con su pecado e infidelidad y los lugares donde hizo santuarios sobre las colinas, donde colocó postes, es decir, estatuas de acera, los ídolos que hizo antes de humillarse ante el Dios Todopoderoso. Todo esto también está escrito en las crónicas de Josai. Manasés murió y fue sepultado en su palacio con sus antepasados, y su hijo Amón reinó en su lugar. Ok, cuán importante y cuán interesante es que le demos la honra debida al Dios perfecto, al Dios glorioso, al Dios excelso. Cuán importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Ame al Dios verdadero, al que lo formó en el vientre de su madre, lo empujó a salir y lo sostiene a pesar de que usted no lo glorifica. Vuélvase al Dios vivo, al Dios santo. Él va a sanarlo en su espíritu, su alma, va a sanar su cuerpo, va a ser libre de las cadenas que lo atan. Porque hay personas que me están escuchando que tienen ataduras demoníacas, ataduras que llevan años que no han podido ser libres, hasta que usted se volque al Señor, hasta que usted se disponga a amar y servir a Dios y abandonar todo pecado. Hasta entonces usted va a ser libre. Porque hay personas que me llaman, pastor, yo quiero ser libre. Dios quiere realmente liberarle. Dios no lo quiere ver atado, lo quiere ver libre. Pero Dios quiere que usted lo reconozca a Él como el Señor y Dios. Él quiere saber de usted si usted verdaderamente lo ama. Si usted quiere simplemente ser libre de las cadenas del opresor, pero no está dispuesto a servir a Dios, Dios nunca lo va a liberar. Hasta el día que usted decida amarlo, servirlo y seguirlo, sin ir otra vez tras el pecado, hasta entonces Dios lo va a libertar, lo va a bendecir y lo prosperará en todas las cosas que emprenda. Dios quiere hacerlo, pero permítale de que Dios lo lleve completamente hacia la victoria. Y solamente a través de Jesús usted lo puede lograr.
Nadie más puede ayudarlo. Nadie más puede bendecirlo. Solamente Jesucristo. No estoy hablando de un Cristo polvoso hecho por algún hombre, o por alguna mujer, o por alguna imprenta. Le estoy hablando del Hijo de Dios, que vino a través de la Virgen María y que fue a la cruz y fue sepultado, que al tercer día resucitó. Y 40 días más tarde, frente a más de 500 testigos, subió a los cielos. Fue llevado a través de una nube que lo escondió. Qué poderoso es Él para salvar a todo aquel que se humilla. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Y gracias por los televidentes que ahora, Señor, reconocen que toda tragedia en la familia, en la nación, en los gobernantes, es por causa de su idolatría, por causa de darle la espalda al Dios único, todopoderoso y glorioso. Ahora, Señor, estos que se arrepienten delante de ti y que te invitan, oh Dios, a morar dentro de sus vidas, límpialos con la poderosa sangre tuya, con la fuente de esa agua preciosa que emanó de tu cuerpo, Dios. Límpialos y lávalos. Toma, Señor, sus vidas y guárdalos en el seno de tu gracia. Ahora, Señor, gracias por ellos. Rompe las cadenas que los atan de toda opresión. Sean libres por el poder de tu sangre, por el fuego del Espíritu Santo. Sean libres de esas cadenas que los atan, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por salvar y gracias por transformar. Amado televidente, gracias una vez más por ser una persona usted honesta en aprender y recibir la verdad. Y lo más lindo es que la obedezca, porque en esa obediencia usted es prosperado. En esa obediencia usted tiene la paz de Dios y la seguridad de Dios. En esa obediencia usted será guiado el 100% por el camino que es derecho, el camino perfecto que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.